les quiero comunicar que ya está disponible en YouTube el video de la charla anterior. Así que lo pueden ver ahí cuando quieran e inclusive se lo pueden recomendar a quien quieran. Es libre para quien quiera verlo, no hay ninguna restricción respecto de eso. Bueno, el video anterior que trataba de la sindrominología en tiempos de crisis abre una serie. Este también pertenece a esa serie, Sindrominología en tiempos de crisis. Con la diferencia de que ahora vamos a tratar en una forma más puntual respecto de lo que son las etapas de consolidación del trauma. El otro día de lo que hablamos fue un poquito de la cuestión virológica y como para hacer una introducción elemental y principalmente de lo que deviene con la cuestión de la cuarentena que tenía que ver con los casos de aislamiento y confinamiento. Bueno, hoy vamos un poquito más allá. ¿Por qué? Porque aislamiento y confinamiento son proclives para generar dinámicas de una cierta intensidad susceptibles de devenir en trauma, lo que no es obligatorio que devengan en traumas, pero es una gran posibilidad. No voy a explicar la génesis de los traumas, voy a explicar la mecánica de los traumas, porque si no esto sería algo muy técnico y que realmente llevaría muchas horas de referencias fundamentadas para establecer los criterios de la cuestión ontogénica del trauma. Entonces, vamos a tratar de las posibles consecuencias orgánicas de las cuestiones del aislamiento y el confinamiento, que abarca a todas las situaciones complejas e intensas que pudiéramos transitar en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar de las etapas de consolidación del trauma. En el sistema CNF, todos los fenómenos que realizamos los seres humanos siempre son considerados desde la variable de su condición de fenómenos orgánicos. Por lo tanto, esto no va a ser la excepción. Esta es la razón por la que vamos más que a lo que sería el sustento de su génesis y desarrollo en base a los constituyentes orgánicos que lo habilitan para ocurrir de esa manera, vamos a ir más por la cuestión mecánica, más concreta y empírica. Cuando algo es orgánico, en nuestro sistema de conocimientos utilizamos ese término para referirnos a aquello que involucra espíritu, mente y cuerpo. ¿Por qué? Porque en general se habla de traumas mentales, se habla de traumas corporales, pero no se habla de traumas espirituales. Como si el espíritu fuera algo que está más allá de todo condicionante. Claro, pero eso tiene que ver con nociones metafísicas del espíritu y no con nociones físicas del espíritu, en tanto que nosotros concebimos al espíritu, atribuimos tal denominación, que en realidad es a la unidad mórfica orgánica, que es lo que entendemos por espíritu en este sistema de conocimiento, como aquello que determina el desarrollo de todas las dinámicas operativas en un organismo. A la mente como el aspecto del organismo que desarrolla todas las variables funcionales y al cuerpo como el aspecto del organismo que permite el desarrollo de todas las variables de orden estructural. Plantear que algo pudiera ocurrir solo en mente, solo cuerpo o inclusive solo en espíritu es no entender al organismo y cómo trabaja, por lo menos desde nuestro sistema de conocimiento. Sin embargo, hay evidencia de sustento. Por ejemplo, un trauma orgánico que esté asentado en el espíritu impediría el desarrollo de determinadas dinámicas porque no se activarían las cargas para su operatoria. Un
trauma instalado a nivel mental en la constante vital, lo que haría es modificar el modelo de flujo de la funcionalidad, impidiendo conectarnos con algunas zonas de nosotros y siempre remitiendo a otras. Y en el orden estructural eso sería que se presenta alguna variable de incapacidad o discapacidad corporal adquirida. Bien, entonces, este tema no es menor en absoluto. Por algo le damos el lugar que le damos, como en esta serie de charlas. Estamos dando el segundo lugar. Entonces, siempre todo lo que ocurre en nosotros va a presentar variables emergentes en todos nuestros aspectos. Lo más importante es tener en cuenta que eso es porque se afecta la integridad, el modelo de integridad orgánico, sea por dinámicas de autoprotección como mecanismos de fuga o como mecanismos de ataque. Como ejemplo, podemos decir que todos los desarrollos nosológicos podrían ser traumas momentáneos o circunstanciales y que todos los desarrollos patológicos pueden ser originados por traumas, en tanto que no poder realizar una actividad realizando otra sustituta. Todo trauma es resultado de lo que hacemos. No existe algo que nos pudiera traumar. Nosotros nos traumatizamos, nosotros generamos el trauma. Esto es muy importante y nos lleva a tener que asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestro modo de vivir. Cada uno sabrá si es capaz de hacerse cargo de su responsabilidad respecto de su vida o si le echa la culpa a que el vecino me miró, el tío dijo, mamá era borracha, no sé, lo que sea. Con todo respeto, excusas y pavadas. Uno es el que valora, uno es el que se integra o se desintegra sobre la base de la realidad. De hecho, podemos decir que en base a los modos de interacción, los traumas se generan por la más perniciosa forma de abuso al que podemos ser sometidos los humanos, especialmente en la niñez, cuando nuestras dinámicas de construcción de la realidad son de naturaleza empírica, aunque podemos seguir siendo afectados aunque nuestras dinámicas sean de naturaleza abstracta. Por poder podemos. El asunto es que la entidad dogmática que puede tener un hecho en la niñez atribuido en función de la experiencia vivida en relación con eso, va a tener consecuencias y queda como impronta, porque en el organismo nada se pierde. Justamente, la esencia del trauma es sostener como no ocurrido lo ocurrido, que sigue estando en el organismo. No importa que es un hecho pretérito que pasó hace 2 días, 5 años o 50. No interesa, el organismo vive en presente y si recrea una situación es presente para él. De todas maneras, el asunto es que la experiencia que puede dar origen a una situación traumática, a la consolidación de un trauma, nunca desaparece del organismo. Por lo tanto, lo que se debe mantener es constante. Para que el trauma sea tal, lo que se debe mantener como constante es aquello que es el sustento que deviene en lo que llamamos trauma, que no es otra cosa que la negación. El trauma se sustancia y nutre en las dinámicas de negación, en todos los modelos de negación que podemos desarrollar los seres humanos. Entonces, insisto, en cualquiera de los 3 aspectos orgánicos, operativo, funcional o estructural. No hay manera, en ese sentido, no hay manera de que algo afecte una parte sin afectar al todo, porque tal es la naturaleza orgánica. Pero, para poder entendernos, como es de práctica en nuestro sistema de conocimiento, tenemos que partir por definir el objeto de predicación, que en este caso es el trauma.
porque los seres humanos podemos tener distintas nociones y aún con la misma noción remitirla a distintas variables formales, y acá lo que estamos planteando es ir a un entendimiento. Yo no estoy planteando, señores, que todo el mundo debe comprar la atribución conceptual que nosotros hacemos del concepto trauma, sino lo que estoy diciendo que para que podamos entendernos en esta charla o dentro del sistema, cuando hagamos referencia a esos fenómenos, debemos partir de la homologación conceptual. Por lo tanto, su definición es importantísima. Bueno, ahora, ¿qué significa trauma? Trauma literalmente es una palabra que proviene del griego, literalmente significa herida o injuria, o rotura si quieren, como más les guste, pero es una herida, una injuria, algo que quiebra el orden orgánico aplicado al organismo y por lo tanto genera distintas variables porque no se pueden continuar las dinámicas que cursarían por aquello que no tiene puntos de apoyo para aportar al sostenimiento de esa dinámica y pasaría a ser otra cosa o entramos en un estado de encaje obsesivo con eso. Y ¿se puede salir de los encajes? Sí, por supuesto, si no todos estaríamos muertos, pero no es tan sencillo. Y aún tratándose de que fuera un anclaje que es más flexible que el encaje, resultaría condicionante de nuestro desarrollo orgánico, no solo en lo conceptual o en el mundo de las ideas o la realidad, sino en forma concreta en los niveles reales de nuestro organismo. Ustedes saben que nosotros al organismo lo ponderamos en dos niveles de trabajo, que son el real y el de la realidad. El real abarca todo lo que es fáctico y empírico, y la realidad aquello que es atribución formal del ocurrir, de lo fáctico y empírico. Bien, entonces, elementalmente se trata de una rotura o quiebre en el modelo de integridad orgánico, y por lo tanto eso implica que aquello experimentado y vivido no puede ser asumido como propio. El trauma es, en gran medida, una atribución de agenitud respecto del hecho y la experiencia que lo motiva. Ahora, es fruto de una negación, porque eso ocurrió y está en nosotros, pero no lo podemos aceptar ni admitir, y por lo tanto lo estamos negando. Y cuando el trauma se consolida en la forma de encaje o anclaje, según su magnitud e importancia. Los encajes dan lugar a que el trauma resulte crónico o constante. Y los anclajes hacen que el trauma nos afecte en forma cíclica o periódica. El asunto es que alteran nuestro desarrollo natural en lo que sea. Por lo tanto, es preferible evitar que se consoliden. La historia no se elige, la historia se vive. Y la aceptación siempre es un buen camino para crecer en integridad, mientras que cualquier forma de rechazo, como la negación, que son formas de rechazo sumamente elaboradas, nos llevan a perdernos de nosotros. Entonces, los anclajes son los que producen lo que se conoce como tensión o estrés, que significan lo mismo, postraumático. ¿Por qué? Porque hay un cierto reconocimiento de que algo ocurrió, aunque el algo esté distorsionado por las variables de lo que puede ser aceptado y no aceptado en esos eventos. Bien, por supuesto que esto puede instalarse operativa, funcional, estructuralmente, siempre. Aunque se instalara como plano de proyección en cualquiera de esos tres aspectos, afectaría a los otros igual, pero no de la misma manera. Entonces, la
variable de encaje, en cambio, genera una severa imposibilidad de realizar actos determinados. Ya con el condicionante mnemónico de no poder recrear una situación podríamos tener bastante, pero es mucho más serio que eso. ¿Por qué? Porque no nos deja ser quienes somos porque nos falta un pedazo. Es como si fuéramos, si vamos dando traumas en la vida, vamos perdiendo pedazos de nosotros, que siguen estando, pero no podemos reconocerlos y por lo tanto interaccionar. Un encaje dificulta actuar algo diferente al propio encaje. Y cuando se activa como encaje, se convierte en recurrente en términos de la instancia de dominio situacional en desarrollo. O sea, recreamos la situación del trauma sin tener plena noción de que sea tal esa situación, porque es un mecanismo de enajenamiento. Se sigue manteniendo la negación, aunque pudiéramos actuarlo, pero se sigue manteniendo y no sirve para crecer y adaptarnos. De hecho, lo único que se puede hacer frente a un encaje es evitarlo. E ir por zonas periféricas y por vínculos relacionados con el trauma para modificar su entidad. Ahí sí se puede solucionar un encaje, cosa que es muy difícil. En cambio, la variable relativa al anclaje es más sencilla de solucionar, aunque hay que evitar entrar en el núcleo de la cosa. Siempre se va por cuestiones periféricas. Pero eso es para solucionarlo. Estamos hablando de dinámicas de abracción de los traumas que acá no estamos tratando. Solo estoy dando una explicación introductoria para poder ir a cómo se generan y se consolidan los traumas. Entonces, para esto tenemos que considerar los factores de incidencia traumática. ¿Qué son los factores de incidencia traumática? El principal factor, no nos vamos a meter, porque tiene que ver con un constituyente orgánico muy primario que genera todas las variables instintivas en el organismo, que es el etos, como constituyente orgánico, principalmente instalado en la gnosis. Es muy técnico lo que estoy diciendo, no me quiero meter en eso. Que después da lugar a, cuando empezamos a desarrollar realidad y a partir de la instalación del logos en nuestra especie, da lugar a un elemento, una suerte de guarda, vigilante, correcto, pensar que es el modis, pero no estamos hablando de eso. Entonces, necesitamos ir más allá de nuestras estacas conceptuales, de nuestros apegos. Esos serían las estacas conceptuales. Que casualmente cada estaquita conceptual la llamo así porque todo apego implica en principio una modalidad de encaje. Aunque no necesaria de anclaje, pido disculpas. Aunque no necesariamente tiene la magnitud del anclaje traumático. Pero implica una recurrencia donde si ponemos a 100 personas a escuchar una práctica en la que un discurso, una práctica en la que se involucren esos temas, podemos notar rápidamente qué partes del discurso escucha uno y qué partes no escucha. Esa distorsión, que es como si se cortara internet, por ejemplo, surge de esto que llamo estaquitas, los anclajes conceptuales, esos apegos conceptuales que no nos permiten alcanzar la objetividad. Los humanos tenemos que hacer un enorme trabajo para acercarnos a la objetividad, lo que no quiere decir que la podamos lograr nunca. Ninguno de ustedes, ni yo, ni Montoto, pueden ser objetivos. Así de simple. Acá podríamos discutir los postulados de Heisenberg respecto del principio de incertidumbre, en donde se genera, no se genera en el instrumento usado, se genera en
quien desarrolla la investigación o experimento. Pero está bien. Entonces, cualquier apego a un sistema de creencias es susceptible de devenir en factor de incidencia traumática. ¿Por qué? Porque si ocurre algo que consideramos inadmisible, impropio o espantoso para nosotros mismos, el mecanismo de protección orgánica, que no importa que sea pernicioso en el largo plazo, importa que en el corto plazo salva. Pero es como establecer una pulsión de fuga de los concurrentes traumáticos que, como toda cuestión biológica, degrada y termina siendo contaminante, termina siendo venenoso. Igual que los virus, yo digo, porque virus significa veneno, ¿sí? No vamos a ir de ahí sale la palabra virus, veneno. No hablaban de bichos, hablaban de venenos. Veneno biológico, veneno. Entonces, resulta así que, en un sentido estricto, somos creadores y realizadores de nuestros traumas. No hay etiología traumática. En realidad no hay etiología de nada. Yo puedo darle entidad etiológica a un factor por sí, pero el proceso nosológico o patológico depende de mis condiciones para adaptarme a eso o para superarlo o para lo que sea. Entonces, nosotros construimos nuestros traumas y los consolidamos o no si nos empecinamos en negar aquello que podríamos poner que es la referencia situacional de origen. Esto no es menor si tenemos en cuenta las consecuencias de eso. Y en esto podemos poner que, por ejemplo, la resistencia a la admisión de las cuestiones relativas al aislamiento y al confinamiento, sin ninguna duda son factores de incidencia traumática. No porque por sí lo sean, porque cada ser vivo es una isla y estamos solos. Siempre, somos solos. Solo podemos trascender esa soledad en términos de lo que hagamos en cultivar la empatía con otros individuos asociándonos. Bueno, pero somos una especie gregaria. No podemos evitar el gregarismo, la necesidad de asociarnos. Entonces, tanto aislamiento como confinamiento son un desastre para el ser humano, con consecuencias orgánicas, por algo lo elegimos como el tema de la primera charla. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que si bien una de las instancias principales para la generación del trauma como elemento reconocible en la instancia, no el trauma, es la sorpresa, tenemos que tener en cuenta que cualquier situación cotidiana o repetitiva es susceptible también de generar trauma. Cuando nosotros tenemos un convencimiento absoluto de algo y no permitimos que fuera cuestionado de ninguna manera, estamos hablando de o un encaje o un anclaje, que no fue generado por una situación violenta o extrema a la que nos encontramos expuestos en la tormenta, en medio del mar, rodeados de tiburones. No. Cositas de la cotidianidad pueden ir conformando el trauma. De hecho, si nos pusiéramos en extremo crítico, los modelos de sociabilización humanos son traumatizantes. ¿Por qué? Porque la peor forma de abuso, sobre todo infantil, a la que somos sometidos los humanos, no son necesariamente de orden físico por cuestiones de violencia o sexuales en términos de la interpretación. La forma de abuso más perniciosa y extendida es el abuso dogmático, sustentado en formas de abuso doctrinario. ¿Qué es el abuso doctrinario? Cuando las personas pretenden generar clones a partir de su ética. Entonces,
Si un individuo elige libremente a qué club de fútbol pertenece, yo aplaudo. Si es porque le gustaba a papá, mamá y se lo inculcó, está siendo sometido a abuso doctrinario. Fíjense que ahí tenemos el origen del fanatismo. Y no estoy hablando de fútbol. El abuso doctrinario genera los prejuicios. Señores, genera las guerras el abuso doctrinario. No estamos hablando de algo menor. Qué interesante, no está considerado como una forma de abuso infantil. Miren qué extenso será. Yo no leí en ningún lugar de los derechos del niño que se pudiera considerar un abuso el adoctrinamiento. Y sin embargo, lo es en la medida en que tenga sustento en una institucionalidad fija e inconmovible, como que todo fuera dogmático. Esto es lo bueno, esto es lo malo, esto sí, esto no. ¿Quién tiene esa sabiduría, señores? Por el amor de Dios, bajémonos un poco. Eso estará bien para las religiones, cosa muy respetable. Sí, fenómeno, vos creés lo que quieras. Pero para determinar las posibles vinculaciones e interacciones con los otros miembros de la sociedad, así sea la sociedad global, toda la civilización, señores, paremos. ¿Quieren una fábrica de trauma? La tienen en el abuso doctrinario. Y cuando vean cualquier hecho que tenga connotaciones de orden fanático, o sea, cualquier forma de fanatismo, lo que están viendo es un trauma nato. Entonces, este tema es un poquito más amplio de lo que parece a simple vista y no es solo para una élite de iniciados esotéricos en el conocimiento de los procesos de salud humanos. Lo vivimos todos los días. Bueno, cada uno sabrá. No me voy a meter en formas particulares que están vigentes en este momento, porque la verdad sería lugar a dar polémica, sin que eso haga a la sustanciación de la cuestión que estamos tratando. No porque no pueda haber polémica, no tengo ningún problema en polemizar con lo que sea, pero estamos tratando, ¿no?, de las etapas de consolidación del trauma, que en este momento amerita como más importante. Entonces, somos artífices de nuestro trauma, tanto para su consolidación y generación, para lo cual lo primero que debemos hacer es considerar el nivel de apego y rigidez atribuido a nuestros usos y costumbres. Ahí estamos en el origen, ¿de acuerdo? Aparece un cartelito que no sé qué, porque no tengo los lentes puestos. Sin los ojos no lo veo bien. Bien, el asunto es que el trauma no necesita basarse en algo real. Basta con que haya un fenómeno de realidad que lo sustente para que pudiera formarse. Claro, esto tiene distintas consecuencias, según cuál sea su origen, pero los implantes de memoria existen. Y una persona puede creer que vivió una experiencia que nunca ocurrió simplemente por repetición de la imaginación, cosa muy común a partir de algunos sueños, o porque no puede admitir la no realización de un deseo, entonces puede generarse un trauma que, así bien podemos decir que los elementos fácticos de origen serían imaginarios, el trauma no tiene nada de imaginario. Es tan válido, real y sustancial como cualquier otro trauma. Detalle que no es menor. Entonces, el asunto es que todo lo que neguemos puede convertirse en factor de incidencia traumática. No alcanza para consolidarlo, pero sí para iniciar la escalada. Es muy importante sobre esto ver que ahí tenemos la pauta para que no se consolide el trauma, que serían el diálogo, la comunicación, la reflexión, el sacar
sacarle entidad a eso atribuido y alcanzar conocimiento de algo por lo cual en nuestra vida está presente lo que está presente. Nadie está más allá de nada en la vida y de todo se aprende. Si nosotros necesitamos ese conocimiento, será por las buenas o por las malas. Dicen que la letra con sangre entra. Como sea, yo no sé, no juzgo, solo me limito a hablar de lo que ya a este nivel estamos llamando instancias propiciatorias y facilitadoras del trauma, que tiene que ver con la aceptación o no de las instancias de dominio situacional y cómo nos afectamos, eso en términos de su asertividad. Hay dos modos de asertividad que desarrollamos. Básicamente es una polaridad que tiene que ver con la aceptación y el rechazo. ¿Listo? O aceptamos o rechazamos. Hay instancias medias o indiferentes, sí, también, pero las dos tendencias básicas son eso, aun cuando pudieran desarrollarse en niveles nulos. Por ejemplo, el fenómeno de la indiferencia no es ni aceptación ni rechazo, es una desconsideración directamente de la instancia situacional, sin compromiso orgánico, en tanto que no hay interacción respecto de la cosa. Puede ser beneficiosa si es asertiva y puede ser, o sea, en el sentido de la aceptación, y si puede ser perniciosa si es asertiva en el sentido del rechazo. Las dos formas de la asertividad son tanto la aseveración como la negación, que se vinculan con la aceptación o el rechazo. Esto no amerita mucha explicación más a fondo, es tan cotidiano, pero el único problema es que las instancias de dominio situacional no son una cosa que yo pueda elegir por variables de intelectualidad o si es adecuado o no es adecuado. No, son como experimento en lo real y en la realidad determinada conjunción de problemáticas y circunstancias en un contexto orgánico motivado por las condiciones anímicas y las condiciones fisiológicas. O sea, lo que en un momento, supongamos que voy a comer algo rico y resulta que tengo cortada la lengua. ¿Será rico? ¿Lo podré comer con placer? No, evidentemente no. Entonces las condiciones anímicas y fisiológicas no pueden estar ausentes de aquello que hace a la totalidad de la experiencia. Sería ingenuo plantear todo desde mecanismos abstractos de adecuación, no sé a qué modelos celestiales en los que no tuviéramos el compromiso orgánico establecido. Ahora, supongamos que la lengua está fenómeno, pero yo estoy triste o deprimido, como quiera. Voy a comer, como con las mismas ganas, de la misma manera, disfruto los sabores, no tampoco. Entonces, condiciones anímicas y fisiológicas en el momento de ocurrir el evento como instancia de dominio situacional y a partir de eso su vivencia, como la experimenta. Fíjense que es interesante. Considera que los humanos somos tan especiales que para nosotros es más importante tener razón que verdad. Esto es lo que nos permite concebir gansadas y predicarlas como si fueran las verdades más grandes del universo. Ojo, cuando uso la palabra gansada, quiero aclarar por la duda, por la difusión de esto, que de ninguna manera me refiero a una tontería, ¿no? Eso será un uso coloquial que le damos los argentinos. Gansada significa la expresión de un ganso, y un ganso era un maestro. En el medioevo, cuando no había instituciones, los pibes se formaban en sus casas con instructores o institutrices que eran llamados gansos. Entonces, gansada es repetir o tomar en referencia lo que dijo el ganso, el maestro. Y el maestro puede no ser maestro y puede ser un perfecto ignorante, muchacho.
hay que analizar cada cosa. Aristóteles decía que las flechas viajan en línea recta. Los negros con el arquito decían, mire, no, se caen, no, viajan en línea recta, decía Aristóteles. Por favor. Lo que quiero dejarles en la reflexión de este momento en que voy a contar es que pensemos en que en los niños es muy frecuente el uso del no puedo para no decir no sé. Y más frecuente es el no quiero para no tener que admitir que ni saben ni pueden. ¿Cuántos conservamos esas improntas de niñez cuando nos ponemos limitaciones arbitrarias y artificiales frente a las pulsiones orgánicas y a nuestras necesidades evolutivas? Estábamos en el no puedo y suplantando al no sé y el no quiero como suplantador del no sé ni puedo. Porque cuando nuestra integridad está en juego, el principal recurso que tenemos es el actuar la negación. O sea, el poner en riesgo nuestra integridad nos ubica en las puertas del todo. Sencillo. Bien. ¿Por qué? Porque estas cuestiones se resuelven en variables de atribución, establecidas en lo que llamamos tópicos pronominales y los versos de relación, primero, segundo, tercero. No es lo mismo atribuirme algo a mí personalmente que a alguien de mi familia, que a algún conocido o que a la gente. Generalmente cuando se habla de la gente, de lo que se habla es de uno en una instancia de un supuesto descompromiso y agente. Pero siempre estamos hablando de nosotros. Bien, ahora vamos a hablar de los modos asertivos de la negación. ¿Por qué? Si bien la negación puede actuarse por defecto, en ese caso no sería en sí una negación, ni tendría consecuencias orgánicas de ninguna naturaleza. Por ejemplo, si estamos distraídos o si nos distraemos para corregir. Resulta que el universo es asertivo y nosotros también, procedentes naturales. De ello se deriva que solamente tiene consecuencias aquello que alcanza entidad efectiva, asertiva. Esto significa que el universo siempre va por lo ocurrido y no por lo que no ocurrió. Ahí está el problema de si pretendemos llevar a la instancia situacional que ponemos como excusa del origen del trauma, es pretender que no ocurrió lo que ocurrió. O sea, consecuencias va a haber. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las elegimos nosotros con nuestro actitud. Entonces, lo que tenemos que ver, cómo se actúan estas dinámicas de negación, es el nivel de perjuicio orgánico que produce. Entonces, en la consolidación del trauma, es necesario actuar secuencialmente todas las formas de negación, desde las más primitivas a las más modernas. Si nosotros, cualquiera de esas dinámicas de negación, somos capaces de esclarecer la situación, aportando variables que modifiquen la entidad del objeto de negación, lo que tenemos en ese caso es una forma de evitar que se consolide el trauma. Esto no implica que esos sean los mecanismos de abreacción del trauma o de liberación. No. Significa que son los mecanismos que debemos actuar en prevención de su consolidación, que no es menor, porque siempre es más fácil trabajar en forma preventiva o sobre algo que tiene una magnitud menor o relativa que sobre algo que ya está instalado. Entonces, no es menor lo que podemos hacer evitando que se consolide el trauma. Y entonces, tenemos que ver las formas de negación.
Las formas de negación son la negación por inhibición. ¿Sabes lo que produce? Miedo. El sentimiento que nosotros, la emoción que nosotros calificamos de miedo no es otra cosa que el emergente de la carga, de la desobjetivación de ese objeto indeseado mediante un mecanismo de inhibición, o sea, de no vincularnos y elaborar las cosas. Eso es el miedo. Después hay toda una escalada de cuestiones relativas al miedo que me interesan en este caso. Bien. La negación por represión. La negación por represión genera un fenómeno orgánico muy interesante que es el que se llama culpa. Después tenemos la negación por resonancia o eco, que da lugar a fenómenos de contradicción e incoherencia, tanto mentales como fisiológicos. La negación por sustitución es aquel fenómeno en el que, para negar al objeto de origen, a la instancia de origen, se modifica la forma de ese objeto o se la suplanta por otra. Ojo que si este mecanismo está instalado en una forma habitual, este modelo de negación da lugar a la mentira compulsiva. La mentira compulsiva es la que no se puede evitar. Puede haber mentiras que si alguien las quiere calificar de inteligentes o adecuadas, estarán en él. Para mí la mentira siempre es algo pernicioso que establece un quiebre en la integridad orgánica, pero muchas personas lo usan como un mecanismo natural de comunicación y supervivencia, inclusive por cuestiones de displicencia para no comprometerse en la elaboración de determinadas cuestiones. Mienten y chao. Pero eso no es la mentira compulsiva, eso es la mentira lúcida. Entonces, la mentira compulsiva, cuando está, siempre fruto de una negación por sustitución. Y finalmente llegamos ponemos en último lugar a la forma más solapada de la negación y que también es la más antigua. Acá podríamos poner en el orden dado un orden de prelación determinado por dominancias, pero siempre es dominante la adaptación posterior, en tanto que la anterior es condicionante. Fíjense que están puestos en este orden porque inclusive este es el orden de las etapas de consolidación del trauma, donde se va de una cuestión de dominio, de recursos adaptativos más novedosos a algunos que son los más primitivos, ¿sí? En un sentido estricto, y si fuéramos por el hecho, estaríamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el disimulo o el fingimiento, más antiguo todavía, porque muchas especies sumamente rudimentarias son capaces de actuar. En cambio, la negación por culpa, que produce culpa, la negación por represión y la negación por inhibición, lo que produce miedo, no son tan antiguos. Para eso hubo que desarrollar primero lobos. Entonces, la negación por escudación y encapsulamiento es la última y la más antigua, que siempre origina dinámicas compensatorias de su objeto, aunque es como que no existiera el objeto de origen. Lo escuda, lo encierra, lo oculta. Fíjese qué interesante que en este caso es muy común que tenga correspondencias neoplásicas, alteraciones neoplásicas en toda su estructura parenquimatosa, pero fundamentalmente son notorios en esas estructuras cuando alcanzan el nivel de la piel. Lo que se manifiesta en el nivel de la piel, ya sabemos, con mucha contingencia, y en el respiratorio son las alergias, así que por ahí estamos yendo, ¿sí? En una modalidad de eso muy antigua donde ni siquiera hace falta que intervenga la realidad para que se produzca eso. Es más, queda inhibido de acceso a la realidad del objeto por su encapsulamiento.
Hay una carga, pero no sabemos qué es. Bueno, entonces, a partir de haber presentado estos elementos, podemos ir a las instancias secuenciales de consolidación. Sabemos que se origina en la negación y que toma forma de anclaje o de encaje. ¿Sí? Un anclaje o un encaje son lo mismo, solo que uno tiene una cierta flexibilidad, en tanto que el otro es un punto de absoluto que impide cualquier variable. Entonces, debemos tener en cuenta que las formas de negación actuada, aunque las otras estén presentes, pero donde se produce la cuestión de mayor compromiso orgánico con una forma de negación, le da la forma al trauma. No es algo menor. Y que si queremos saber cuál es la naturaleza del trauma y sobre todo cómo abordarlo, nos orientamos con los atributos significantes de las estructuras funcionales, donde nos afecta, donde nos pega, donde nos pica. Ahí es donde tenemos que orientar para ayudar a la persona a superar esa situación. Bien, entonces, vamos a hacer una pequeña listita de las etapas y cómo se desarrolla el trauma y su consolidación. Lo primero que necesitamos para que haya un trauma es un evento que cause sorpresa o susto. La sorpresa o el susto pueden ser muy notorios o pueden ser pequeños sustitos y pequeñas sorpresitas cotidianas. No hace falta que sea un evento tan notorio como para que experimentemos orgánicamente eso. Porque también podemos hacer negación de la sorpresa y del susto. Los mecanismos, ahí vienen esos mecanismos, hay que ver si la asertividad de la indiferencia está pautada en términos acelerativos o de negación, negativos. Bien. Entonces, a partir de eso, que inclusive puede decir producir una discontinuidad del desarrollo de las dinámicas vitales, porque el susto y la sorpresa son estados estuporosos. Generalmente lo único que difieren el susto y la sorpresa es que la sorpresa, no hay atribución de riesgo orgánico y en el susto hay atribución de riesgo orgánico, de posible perjuicio, de algo que puede ser dañino para nosotros. Eso es el susto. Si es algo que nos integra o agrada o qué sé yo, eso es sorpresa. Bien, entonces, lo que nos encontramos, que a partir de eso, puede o no, puede ser vivida la experiencia o dar lugar a fenómenos de negación. Nosotros elegimos. Automáticamente se van a activar o el miedo o la culpa, como accesorios de esta instancia de sorpresa o susto. En cualquiera de los modos en los que podemos actuar y disfrazado como. Después tenemos una reacción muy saludable, pero que también puede ser parte de la forma de la negación. La reacción muy saludable es si aceptamos, no llegamos a la tercera, si estamos rechazando la experiencia, llegamos a la tercera, que tiene que ver con el enojo. Y si no, actuamos indiferencia. Ojo que la indiferencia, si es como factor de negación, no tiene el mismo efecto que el enojo, porque el enojo lo que implica es un enajenamiento. Ahí es donde está el problema con el enojo. La atribución de responsabilidad de la causa del enojo siempre está en una genitud, en la atribución de que eso no me represente, no soy yo. Y por eso me enojo. Yo o quien sea, es como funciona el mecanismo del enojo. Bien. Entonces, si la indiferencia es asertiva, acelerativa, pasa nada. Listo. No hay más ni negación ni nada.
Ahora, si lo que se activa es el enojo, directo, actuado o encubierto, que es más saludable, enojarse enojándose, aunque sea poco elegante, sea por la puteada o por el gesto o por lo que sea, es mucho más saludable como forma de descomprimir las cargas que nos llevarían al trauma que el no actuarla. ¿Por qué? Porque eso sería un mecanismo de disimulo, aunque sea un disimulo frente a nosotros mismos. Uno de los antiguos precursores de la negación y la mentira, el disimulo. Entonces, ojo con el enojo, porque si no descarga, si no sirve como mecanismo de descarga, nos va a conectar automáticamente con las dinámicas de negación, de resonancia y de eco, que son más o menos lo mismo. No exactamente, pero tienen la misma dinámica, se basan en la misma dinámica, aunque pudieran variar su forma. Bien, el cuarto punto ya no tiene que ver con la negación del suceder, del apego a la cosa en negación, sino que tiene que ver con la negación del ocurrir, del hecho en sí, de la instancia situacional negada. Con lo que se generan variables compensatorias de su valor, o le ponemos otro nombre, otra intención, lo que sea, son todas trampitas y excusas. En ese caso llegamos a la negación por sustitución. Y finalmente, el trauma consolidado produce un fenómeno concreto que puede tener enormes consecuencias por su inadmisibilidad, dando lugar a dinámicas muy serias a nivel de la gnosis, inclusive, que pueden producir el desconocimiento de determinadas tendencias y, por lo tanto, generar dinámicas de noxa con los estados estuporosos consecuentes, se reconoce por eso, o no se produce el estado estuporoso porque el objeto está encapsulado y no reconocido y sigue siendo un elemento tóxico para nuestra integridad. Entonces, cuando llegamos al olvido de la instancia situacional de origen, se ha consolidado el trauma, se ha consolidado la rotura, es una vía que no podemos transitar dentro de nuestras habilidades y capacidades orgánicas. Cuando se alcanza el fenómeno de escudación o encapsulamiento, se ha consolidado el trauma. ¿Cómo se sale de esto? Tan fácil no es. ¿Se puede? Se puede, pero no es tan fácil. Requiere de una paciente elaboración de variables periféricas, de no ir por esos núcleos, sino transitar prestando sustento a cualquiera de los elementos que lo produjeron. No es fácil. Evitemos que se consolide. Eso sí es mucho más fácil. Pero tampoco depende del mejor terapeuta del mundo. Así como somos responsables y artífices de nuestros traumas, el trauma también puede devenir en un factor de identificación que impidiera su resignificación. Y ahí la persona eligió vivir en ese modelo contrario a cualquier otra posibilidad de vida, aunque se perjudique. Pero es lo conocido y sabido, es lo que puede, es su zona de confort. Eso no quita que sea sumamente pernicioso y que no solo la perjudique a la persona, sino a toda su familia y a todo su mundo de relación. Por lo cual lo que va a lograr es ir quedándose cada vez más sola, en un aislamiento muy segura de su integridad y su sapiencia y su maravillosa manera de concebir el mundo,
en un camino directo a la ruina. Que a partir de la consolidación del trauma, que técnicamente es un estado de locura disfuncional, puede ser que todo su organismo entre una dinámica de locura disfuncional. Todos estamos locos, no hay duda. Pero una cosa es estar loco, funcional, y otra cosa es loco, disfuncional. El terror, el dolor, el peor de los estados de la enajenación construido por la locura disfuncional es muy difícil de ser revertido. Más vale que trabajemos para prevenir que no se llegue a eso. No hay locura disfuncional que no esté basada en el concurso de uno o más traumas. Fíjense la importancia de este tema. Entonces, todo lo que necesitamos hacer para consolidar un trauma es persistir en la negación. Yo sé, muy buena fórmula. A mí nadie me va a enseñar mejor fórmula. A mí nadie me va a cambiar. Las cosas son así. Todas formas de la estupidez que a lo único que nos lleva es al riesgo de consolidación de estas instancias traumáticas, que son como barrotes de una cárcel que nos lleva a la más desesperante miseria humana, que es el carecer de todos los beneficios, con los precios que tenga de experimentar el amor. No hay nada más triste en la vida que el amor no correspondido, ni hay nada más sublime que el amor correspondido. Le da sentido o se lo quita a la vida. El trauma es una forma de desamor hacia uno. Hasta dónde lleguemos depende de nosotros, pero todo muy bien. Lo que deberíamos estar preguntándonos todos es, ¿qué estamos negando ahora? Muchas gracias, espero haberlos ayudado o colaborado de alguna manera para prevenir algo de este desastre que puede llegar a ocurrir en la vida